Muy bien, en esta parte vamos a empezar a trabajar sobre la actividad número 3 de raíces enésimas, ¿vale? Y vamos a ir haciendo algunos ejercicios y los otros se los voy a dejar para que lo resuelvan ustedes. Entonces, en el ítem 1 decía, para cada expresión describe una ecuación equivalente en raíces o en potencia según como esté descrito, ¿verdad? Entonces, bueno, habían cuestiones que ya en el video anterior hicimos como ejemplo, casi que sin querer, pero por ejemplo, si está escrito raíz cúbica de 125 en la letra A igual a 5, entonces lo que nos piden es describirlo como 5 elevado a 3 igual a 125. Y eso es todo. Bien. En la letra E, por ejemplo, si avanzamos un poco, dice 8 elevado a 3 igual 512. Eso es una potencia, ecuación en forma de potencia, ¿sí? Y eso hay que llevarlo a la forma de raíz, porque está escrito en forma de potencia. Entonces raíz de 512, pero raíz cúbica, ¿verdad? Raíz cúbica de 512 igual a 8. ¿Ok? Otra podría ser, ¿qué cosa? Aquí estoy mirando. Bueno, la raíz, la L, dice 6 elevado a 4 igual, ¿estoy bien? Sí, 1296. Entonces nos piden llevarlo a la raíz cuarta de 1296, índice 4, cantidad subradical 1296, y la raíz de eso es 6. ¿Ok? A mí me parece que con eso ustedes pueden resolver el resto sin ningún problema. ¿Ok? Vamos al ítem 2, que dice calcula el valor de las siguientes expresiones. Bien. Entonces en la letra A nos piden inmediatamente calcular la raíz quinta de menos 1024. Y habíamos dicho que dentro de una raíz puede ir un número negativo en la medida que el índice de esta raíz sea un número impar, y no hay ningún problema con eso. Bueno, ¿qué número es ese? Nos están preguntando o nos están pidiendo. Si no tenemos la claridad de saber qué número es aquel, entonces podríamos pensar en qué número elevado a 5 da menos 1024. ¿Sí? Y bueno, primero es negativo, ¿verdad? Para que dé 1024 negativo, eso tiene que ser de esa manera. Entonces, podríamos pensar en que el 2 elevado a 10 es 1024. ¿Sí? Por lo tanto, 4 elevado a 5 es 1024 también. Entonces el número de x es menos 4. Bien, esas potencias existen y son de esa manera. Entonces uno puede trabajarlo de esta forma. ¿Sí? Ahora, ¿cómo probamos eso? ¿Cómo probaríamos eso? Bueno, aquí déjenme borrar esto. Entonces esto va a ser menos 4. ¿Ok? ¿Cómo probamos esto? La pregunta. ¿Cómo aseguramos que eso es cierto? Uno podría pensar que 2 elevado a 10 es este resultado, 2 elevado a 2 por 5, ¿cierto? Y hay una propiedad de potencias que nos dice que esa expresión, 2 elevado a 2, yo lo puedo elevar a 5. O sea, escribirlo como la propiedad de una potencia de una potencia. ¿Sí? Potencia de una potencia. ¿Cierto? Utilizando esa propiedad. Entonces, si desarrollamos esta de acá, me queda 4. Entonces ahí tenemos la potencia equivalente. Bien. Entonces, eso. Ahí tenemos entonces la letra A. En la letra B, vamos a hacer quizás gran parte de este ítem porque
Es interesante el desarrollo de los que aparecen aquí, porque dice raíz, ponte tú, raíz cúbica de 27 al cuadrado. ¿Sí? Y, pucha, de repente calcular eso no es muy conveniente. ¿Ok? No nos conviene mucho hacer eso. Lo que sí nos conviene a lo mejor es pensar en que ese 27 al cuadrado, bueno, naturalmente es un 27 por 27. Bien. Y la propiedad de raíces que se extrapola a raíces de enésima es la descomposición. O sea, raíz cúbica de 27 por raíz cúbica de 27. Eso se puede, sin ningún problema. Y ahí al calcular eso ya el asunto se reduce bastante, porque la raíz cúbica de 27 es 3. Y aquí lo mismo, evidentemente. O sea que ese resultado es 9. ¿Sí? Eso. Luego, la letra C es con decimales. Bueno, uno puede hacer traspasar a fracción o calcular el decimal inmediatamente, no es tan difícil eso. Y en la letra D vamos a hacer algo bastante similar, dice raíz cúbica de 8 elevado a 5. Bien. Y eso es la raíz cúbica de 8 por 8 por 8 por 8 por 8. ¿Sí? Y ahí volvemos a aplicar la propiedad de descomposición en torno a la multiplicación. O sea, raíz cúbica de 8 por 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 la raíz cúbica de 8. Y cada uno de estos es 2. 2 por 2 por 2 por 2 por 2. O sea, eso es así, la raíz cúbica aquí, aquí, aquí y aquí. O sea, eso nos resulta, bueno, 32. 2 por 2 por 2 por 2 por 2. 5 veces es 32. ¿Ok? Ahí tenemos entonces esa. Y letras E y F, bueno, son fracciones. Hay que aplicar la misma propiedad, descomponer numerador y denominador para la raíz y tenemos. ¿Ok? En el ítem 3, ay, se me cayó esto. En el ítem 3, lo que dice es lo siguiente: en cada caso determina si la raíz dada se puede calcular o no los números reales. En el caso de que sea posible, indica si es un número racional o irracional. Bien, o dicho de otra manera, si que la raíz es exacta o no. ¿Ok? Podríamos pensarlo así también. Entonces, en realidad tiene que ver con una raíz enésima, ¿sí? En función del número n, ¿no? ¿Sí? Acuérdense que n puede ser par. Y si n es par, nos van a decir inmediatamente que a tiene que ser mayor o igual que 0, tiene que ser positivo. Un número positivo o 0. Bien. Y si el n es impar, entonces a puede ser en verdad cualquier real. ¿Sí? Cualquier número real. Y eso se va a poder calcular. ¿Ok? O sea, positivo o negativo. Entonces, veamos. La A dice raíz cuarta de menos 16. ¿Verdad? Y eso, al ser el índice par de un número, de una cantidad subradical negativa, eso no existe en R. Inmediatamente eso no existe en R, no se puede calcular. ¿Ok? En la letra B nos piden calcular la raíz quinta. Aquí ya estamos con una raíz impar de menos 1000. Y bueno, como es raíz quinta de un número negativo, eso sí existe. Existe en R. ¿Vale? Está bien. Entonces, ¿cuál es esa raíz quinta?
Bueno, es un número que al elevarlo a 5 da menos 1000. ¿Sí? Negativo, un número negativo que al elevarlo a 5 da menos 1000. Pero ese número, en verdad, como que no hay mucho que hacer con él, porque ¿qué número? Hay que pensar en qué número elevado a 5 da menos 1000. O da 1000 primero. ¿Sí? Que un número eh, negativo que al elevarlo a 5 da 1000 negativo. Bueno, no muy sencillo encontrar eso, pero en verdad no es exacto, eso es lo que quiero decir. ¿Sí? Vamos a decir que ese número, no tengo idea cuánto es, va a ser un número decimal infinito. Sí, vamos a decir que pertenece a i, va a ser un número irracional. ¿Vale? No es entero ese número. En realidad, para esa raíz, la raíz quinta de menos 1000 no tiene mucho trabajo. Lo más, uno podría decir la raíz quinta de menos 1 por 1000. ¿Sí? Y hacer esa descomposición, la raíz quinta de menos 1 por la raíz quinta de 1000. Para un poco como para evitarse el negativo, porque aquí eso es menos 1. En la raíz quinta de menos 1, eso es menos 1. Menos 1 elevado a 5 da menos 1, así que no hay problema con eso. Menos 1 por esa raíz. Y del 1000 eh, habría que buscar la descomposición de 1000, un número que tenga raíz quinta exacta. ¿Sí? Entonces, habría que pensar si es que en el 1000, en la descomposición del 1000, aparece un número elevado a 5. Es nuestra única posibilidad. Entonces, por ejemplo, el 1000 es 2 por 500. Y 500 es 2 por 250. Y 250 es 2 por 125. ¿Sí? O sea, me aparece un... Bueno, ese menos 1 lo voy a poner como menos la raíz quinta simplemente. Porque está multiplicando... Ese menos representa el menos 1 multiplicándolo a la raíz quinta. Entonces me aparece un 2 elevado a 3. Y el 125 es un 5 elevado a 3. ¿Sí? O sea, voy a escribirlo aquí, ¿ok? O sea que en realidad ese número, el desarrollo de ese número va a ser menos la raíz quinta de... Y ahí como estoy multiplicando con el mismo exponente, puedo poner un solo exponente y multiplicar las bases, 2 por 5. Su propiedad de potencia también. O sea que menos la raíz quinta de 10 elevado a 3. Ya, y eso no es mucho descubrimiento, o sea, lo podríamos haber sacado de aquí. Ahí el 1000 es 10 elevado a 3. La única descomposición que tiene. Mucho atado para llegar a simplemente eso. Ya, y eso es irracional. Irracional. ¿Vale? No es exacto eso. ¿Okay? Y eso en realidad es lo que nos pide el ejercicio. Luego, en la C nos dicen raíz cúbica de menos 27. Ya, ese número me parece que lo podemos encontrar. ¿Sí? Derechamente menos 3. Porque menos 3 elevado a 3, ojo con paréntesis, eso da menos 27. Así es que eso es racional y real, evidentemente. Bien. El numerito aquí es el menos 3. Luego en la D, aquí tenemos raíz octava de 256. ¿Sí? Y eso me parece que también no es difícil de determinar qué número es aquel. ¿Qué número es aquel que elevado a 8 da 256? Y ese es el 2. Así que, súper bien. Racional también. Bueno, igual que el anterior, uno puede decir racional, entero, racional y entero, porque en este caso era menos 3.
En este caso es racional, entero. No sé si nos pedían tanta descripción, decir el enunciado. En caso que sea posible, indica si el valor es racional o irracional. Ya, nos fuimos. Y leemos un poco más, pero entero y natural, en este caso. Por lo pronto. Solo nos pedían determinar si es que era racional o irracional, pero avanzamos un poco más. Y luego, ítem 4, ítem 4. Ya, eso. El resto se lo voy a dejar a ustedes. ¿Bien? El ítem 4 va a ser lo último que vamos a hacer, porque el ítem 5 que tenía que ver con esta enunciado son 3 problemas, que lo voy a dejar para un próximo video, o bien lo vamos a hacer cuando nos juntemos de vuelta. Bien, en clase, no a través de video. Un poquito más de análisis, pero tampoco son mucho más complejos, pero sí lo he visto un poquito más de análisis. Así que por ahora vamos a terminar esta actividad con la ítem 4, que tiene que ver con resolver algunas ecuaciones. Bien, bueno, ¿qué vamos a aplicar aquí? Dice raíz x de 32 igual a 2. ¿Sí? O sea, ¿cuánto tiene que ser x para que esa raíz xésima sea 2? Bueno, uno sabe que siempre se puede llevar a la ecuación potencia, o sea, 2 elevado a x es igual a 32. Bien. Y ahí inmediatamente uno dice, bueno, x tiene que ser 5. Es el valor de x. Bien. De otra manera uno podría decir esto, esta es una ecuación exponencial que se llama. O sea, es decir, 2 elevado a x igual a, y el 32 lo escribo como 2 elevado a 5. Bien. Y aquí, ¿qué tengo? Tengo una igualdad. Tengo una igualdad de dos potencias, ¿verdad? Cuyas bases son equivalentes. Y si la base es equivalente, nos obliga a pensar de que el exponente es equivalente. O sea, no hay otro valor para x que no sea el 5. ¿Ok? Ahora, ese cálculo uno lo puede inmediatamente determinar a partir de esa lógica. 2 elevado a x da 32. Eso implica que el x tiene que ser 5, no otro valor. ¿Ok? Entonces ahí resolvimos aquella ecuación. Luego en la letra B, vuelvo al azul. En la letra B dice raíz cúbica de x igual a menos 3. Bueno, llevémoslo de nuevo. Aquí me están pidiendo el valor de la cantidad subradical, ¿cierto? O sea, nos están diciendo que en realidad menos 3 elevado a 3 es el valor de x. Y eso es una ecuación que en realidad es resolver una potencia, ¿no? Tiene que ser menos 27. ¿Sí? Mando el x para allá y eso lo calculo acá. Menos 27. ¿Ok? Y ahí tenemos. En la C misma historia. ¿Sí? ¿O no? Claro. Nos dicen raíz cuarta de x igual a 6561. ¿Sí? O sea, 6561 elevado a 4 igual a x. Ya, eso no lo vamos a calcular, pues es gigantesco. Así que lo vamos a dejar hasta ahí. Bien. Y eso me parece. A ver, ¿qué otra cosa? Bueno, la D es similar porque... Hagamos la D. D. Nos va a decir raíz x ABA de menos 2187 igualado a menos 3. ¿Sí? O sea, menos 3 elevado a x, eso nos da menos 2187. ¿Ok? Ahora es natural pensar que, ¿cómo resolver eso? Bueno, hay que empezar a multiplicar el menos 3 por sí mismo. Menos 3 por menos 3 por menos 3 por menos 3. Y en algún momento vamos a llegar al menos 2187. Entonces, vamos a escribir aquí el menos 3 elevado a cuánto. Y ese es el valor al cual va a corresponder x. ¿Sí? Entonces hay que empezar menos 3 por menos 3 por menos 3 por menos 3 por menos 3. Y en algún momento vamos a llegar al
Menos 2187. No es tanto tampoco, pero ya, eso se lo voy a dejar a ustedes. ¿Ok? Hay que buscar ese número. Luego, ya llevamos 20 minutos de video, es harto. Pero quiero terminar por lo menos con este video esta actividad, ¿vale? En la E dice raíz cuarta de x igual a raíz de 2. Bien. Y aquí vamos a usar la misma lógica, o sea, eso es un resultado. Y ese resultado, el raíz de 2 elevado a 4, va a ser x, transformándola a la ecuación potencia, ¿verdad? Llevándolo a la ecuación potencia. Entonces x en realidad es raíz de 2 por raíz de 2 por raíz de 2 por raíz de 2, ¿verdad? Bueno, aquí hay 2 y aquí también hay 2, o sea 2 por 2, ese valor no es otro que el 4. ¿Ok? Luego, ya f es muy sencilla, la pueden hacer ustedes. La g dice raíz séptima de x igual a 2. ¿Sí? O sea, ¿qué número en raíz séptima es 2? O sea, 2 elevado a 7 es x. Y eso lo pueden calcular sin ningún problema. ¿Vale? Y la letra h, ahí dice raíz novena de x es igual a 1. O sea, 1 elevado a 9 es igual a x. Y eso es muy sencillo decir que el x en realidad no es otro que el 1. ¿Ok? Entonces eso. Quedaron poquitos para que lo resuelvan ustedes, complétenlos. Y cualquier cosa, yo después de publicar estos videos voy a activar un foro en la misma aula virtual y ahí nos vamos a... Ustedes si tienen dudas me preguntan y los vamos a ir resolviendo. ¿Ok? Vamos a mirar por ahí la resolución. Los siguientes videos van a tener resolución en términos de las actividades de los PDFs de Mineduc. ¿Bien? Y ahí como que volvemos al comienzo un poco con algunos ejercicios de racionales, de hecho. Así que yo creo que eso va a avanzar, va a fluir bastante más rápido, hasta por lo menos algunos contenidos de raíces que nos vamos a tener con mayores, con mayor eh, precisión. Bien, así que por ahora vamos a quedar hasta acá y espero que les sirva. Bien, saludo a todos, nos vemos pronto.